Me presento ante la divina misericordia, con el corazón apresurado pero decidido. Traigo la urgencia que me oprime, la súplica que no puede esperar, el clamor que brota de la necesidad inmediata. No vengo impulsado por la ansiedad desordenada, sino por la firme certeza de que el corazón de Jesús, abierto y siempre atento, no desprecia las lágrimas que brotan de quien confía. Permito que su mirada me sostenga, que sus manos toquen mi miedo, que su palabra disipe las sombras de la prisa. En esta hora, ofrezco toda mi desesperación como materia prima de esperanza. Que Dios haga brotar un milagro que transforme lo imposible en fuente de vida, que reactive caminos cerrados, que sane lo que parece sin remedio, que conceda luz donde reina la oscuridad. Me abandono a la acción divina, aceptando que el milagro puede llegar de maneras que aún no comprendo, pero pido con humildad que llegue pronto. Con corazón humilde y expectante, abro mi alma a la gracia que todo lo renueva y me preparo a recibir, con gratitud y obediencia, el don que solo Él puede conceder en su misericordia infinita. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En el silencio de esta primera plegaria, me detengo y contemplo la presencia misericordiosa del Señor, que no mide las horas como nosotros, sino que actúa con perfecta compasión. Hoy presento ante Él la necesidad urgente que me impulsa, un milagro que alivie, restaure, libere. Considero la posibilidad de que la prisa humana y la paciencia divina se encuentren en una danza santa, donde mi súplica sincera es ofrecida al tiempo de Dios. Invoco la memoria de sus palabras de consuelo y la fuerza redentora de su pasión. Imagino las manos de Jesús tocando lo herido, abriendo lo que está cerrado, resucitando lo que parece muerto. Pido también que mi pedido sea purificado, que lo que busco no sea solo alivio temporal, sino sanación que conduzca a mayor comunión con Él y a gloria para su nombre. Siento la certeza de que la misericordia de Dios es desbordante y capaz de obrar lo inesperado. Me entrego sin reservas, acompañado por la fe de quienes han visto milagros y la confianza de quien sabe que Dios escucha el clamor de un corazón humilde. En esta súplica urgente confío, aguardando en paz el acto de su mano compasiva. Divina misericordia, concede el milagro urgente, divina misericordia. 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 Concede el milagro urgente. En esta segunda meditación, profundizo en la naturaleza del milagro que imploro y en la participación que Dios pide de mí. Un milagro urgente, cuando proviene de la misericordia divina,
Es siempre un signo que llama a la conversión y a la caridad. No es un mero alivio privado, sino un puente hacia la esperanza comunitaria y la gloria de Dios. Contemplo cómo la intervención divina puede abrir puertas cerradas, restituir la dignidad perdida, rehacer relaciones quebradas y despertar nuevas oportunidades. Me pregunto cómo responderé si Dios actúa. Prometo no encerrar el favor recibido en el egoísmo, sino compartir el fruto de la gracia con quienes sufren y usar el milagro como ocasión para testimoniar su misericordia. Reconozco también la tensión entre el deseo de inmediatez y la aceptación del misterio de los caminos divinos. Pido la paciencia que nace de la fe, la prontitud para cooperar con la gracia y la humildad para aceptar su voluntad. Sostengo la certeza de que la divina providencia no demora sin razón. Cada aparente tardanza es terreno para purificar la intención y fortalecer la confianza. Ofrezco, por tanto, mis temores, mis planes y mis expectativas, para que el milagro concedido sea fructífero y conduzca a mayor amor a Dios y al prójimo. Que si la obra divina llega pronto, mi alma se convierta en eco agradecido que proclame la ternura misericordiosa del Señor y que la comunidad alrededor mío se vea fortalecida en la fe. Divina misericordia, concede el milagro urgente. Divina misericordia, concede el milagro urgente, divina misericordia. 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 Concede el milagro urgente. En la profundidad de esta tercera súplica, me detengo a contemplar cómo la divina misericordia encuentra los intersticios más pequeños de nuestra necesidad y los convierte en caminos para la gracia. Traigo ahora no solo la urgencia de lo inmediato, sino el rostro concreto del acontecimiento que requiere un milagro, la puerta larga cerrada que impide el sustento, la esperanza que se consume en silencio. Pido que el Señor mire con ternura ese detalle que solo Él puede transformar, que su acto de misericordia sea preciso y oportuno, como un rayo que toca el corazón del asunto y produce vida donde había muerte, luz donde reinaba la penumbra. Al mismo tiempo, reconozco mi propia pequeñez y mis limitaciones. Ofrezco mis manos para servirle, mis pensamientos para acoger la voluntad divina, mis planes para adaptarlos a su designio. Que el milagro que solicito no sea una simple resolución temporal de la urgencia, sino la semilla de una fidelidad mayor, una ocasión para profundizar mi relación con Jesús y para testimoniar su compasión. En silencio, le entrego los rostros que sufren y los nombres que me acompañan en esta petición, sabiendo que Él conoce cada latido y cada lágrima. Pido que la intervención divina no sustituya mi responsabilidad humana, sino que la eleve. Dame el valor para actuar con prudencia, la claridad para discernir las oportunidades que Él mismo abra, y la humildad para reconocer que todo bien recibido proviene de su mano. Que, si el milagro se manifiesta pronto, mi gratitud no se apague en lo pasajero, sino que encienda una vida convertida al servicio, dispuesta a multiplicar la misericordia con otros. Confío en que la prontitud del Señor es perfecta y le suplico que, en su infinita bondad, haga presente ahora la obra que solo Él puede realizar. Divina misericordia, concede el milagro urgente, divina misericordia. 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 Concede el milagro urgente. En esta cuarta meditación, elevo mi mirada hacia la providencia, que no improvisa, sino que actúa con sabiduría eterna. Pido que la solución que imploro sea acorde con el plan divino, que transforme la emergencia en un signo perdurable de su gloria y de conversión. Reflexiono sobre cómo cada milagro es también un don para la comunidad.
Que la ayuda recibida no se encierre en el beneficio personal, sino que se convierta en alivio para otros, en testimonio que enciende la esperanza en los corazones circundantes. Suplico además por la paciencia activa. La paciencia no es mera espera pasiva, sino una disposición de alma que coopera con la gracia mediante obras de amor, oración y prudente decisión. Que mi corazón, mientras aguarda, no se hunda en la desesperación ni abuse de la confianza, sino que permanezca vigilante, agradecido y laborioso. Pido luz para los que acompañan la necesidad urgente, médicos que buscan remedio, manos que abren caminos, autoridades que deciden con justicia, que sus esfuerzos se vean bendecidos y guiados hacia la verdad. Imploro que el milagro llegue con claridad, desmontando lo que confunde y cerrando las puertas de lo que hiere. Y si la respuesta divina toma formas que no espero, concédeme la gracia de reconocerla, agradecerla y adherirme con fe. Que, al manifestarse la misericordia, crezca en mí la disposición a alabar y a servir, a compartir el don recibido como viento que no se detiene en el propio rostro, sino que se extiende para revivir lo seco y abrir caminos nuevos de reconciliación y esperanza. Divina misericordia, concede el milagro urgente divina misericordia. 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 Concede el milagro urgente. Al iniciar la quinta súplica me abandono plenamente a la certeza de que Dios no olvida al que clama con corazón sincero. Contemplo ahora las consecuencias espirituales del milagro, no solo la resolución de lo urgente, sino la transformación interior que el Señor puede obrar en quienes confían. Pido que el favor solicitado lleve a una conversión más profunda, a una vida reconstruida en la fe, en la caridad y en la esperanza. Que la gracia que solicito cure tanto la necesidad visible como las grietas invisibles del alma, rencores que impiden la paz, miedos que paralizan la acción, soberbias que cierran el corazón. Imploro que el milagro sea germen de reconciliación y de nuevas oportunidades, que reactive vínculos rotos y fortalezca lazos de comunidad. Ofrezco también mis dudas y mis preguntas al corazón de Cristo, pidiéndole que las haga instrumento de humildad en vez de obstáculo para la fe. Que la rapidez de su intervención no nos quite la lección del camino. Que aprendamos a depender más de Él, a ser generosos con lo recibido y a comprometer nuestras vidas con el servicio al prójimo. Confío en que la misericordia divina actúa con delicadeza y poder. Ruego que su mano obrante llegue ahora, de modo claro y visible, para liberar lo que oprime, para sanar lo que está herido y para abrir aquello que permanece cerrado. Si el milagro se concede con prontitud, que mi respuesta sea una vida transformada, entregada a la alabanza y a la obra de amor que engendra más misericordia. Divina misericordia, concede el milagro urgente. 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 Divina misericordia, concede el milagro urgente, divina misericordia. Concede el milagro urgente, Señor. Escucha mi clamor, Jesús. En tu misericordia, actúa ahora, Madre del Auxilio. Acompaña nuestra espera, Dios de bondad. Invoco tu amor que no falla y me postro ante tu presencia pidiendo con humildad el milagro urgente que mi corazón desesperado necesita. Tú conoces la hondura de mi necesidad y los nombres que guardo en lo secreto. Tú ves aquello que escapa a los ojos humanos y puedes obrar más allá de toda posibilidad. Te ruego que extiendas tu mano compasiva sobre lo que está herido. Sana, restituye, abre lo cerrado, trae luz donde reina la oscuridad. Te ofrezco, Señor, mi libertad para aceptar tu voluntad.
Si el milagro llega de la manera que espero, que mi gratitud sea fecunda y mi vida un canto de alabanza. Si llega de otra forma, concédeme la paz para reconocer tu providencia y la obediencia para acogerla. Haz que la intervención divina no sea un fin en sí misma, sino un inicio de conversión, de entrega y de servicio. Que lo recibido se transforme en ocasión para aliviar a otros, para multiplicar la caridad y para testimoniar tu misericordia, sin envanecimiento ni egoísmo. Te pido también por aquellos instrumentos humanos que colaboran en la solución. Guíalos con sabiduría, bendice sus manos y aclara sus decisiones para que obren en verdad y justicia. Líbranos, Señor, de toda desesperanza que envejece el alma. Insufla esperanza viviente que active nuestras fuerzas y nos haga cooperar con tus designios. Te confío los temores que han acompañado esta espera y te pido la fortaleza para resistir la angustia con fe madura. Que este milagro, si es tu voluntad concederlo ahora, glorifique tu nombre y haga brillar tu ternura sobre nosotros. Y si decides que la respuesta sea otra, ayúdame a comprender que tu amor es más grande que mi petición y que tus caminos conducen al bien último de las almas. En toda circunstancia, que mi vida refleje el agradecimiento y el compromiso con tu Evangelio, dispuesto a servir y a consolar como tú nos enseñas.